Todo el mundo ama una buena historia de fantasmas, ya sea alrededor de una fogata o viendo un video de YouTube a las 3 de la mañana. Hay algo divertido y emocionante en imaginar lugares embrujados plagados de ruidos extraños y apariciones. Parte de lo que lo hace tan divertido es la idea de que cualquier lugar puede estar embrujado, especialmente si han sucedido cosas terribles allí. Esa casa vieja decrépita al final de la calle, ese cine de 80 años donde ya nadie va, un parque donde se perdieron demasiados niños. Todo lo que se necesita es una historia de fondo trágica y una atmósfera espeluznante, y es fácil creer que cualquier lugar podría estar lleno de espíritus inquietos. Por lo tanto, es lógico que un lugar con tantas muertes sin resolver como la Fundación SCP pueda tener un fantasma o dos acechando en las sombras. Si alguna vez sospechaste que la Fundación SCP podría estar embrujada, bueno, tenías razón. Comenzó como todas las buenas historias de fantasmas, con una serie de sucesos aterradores e inexplicables. Hace algún tiempo, el personal del sitio 30 de la Fundación SCP comenzó a notar cosas extrañas que sucedían en toda la instalación. Obviamente, en un lugar como un sitio de contención de la Fundación SCP, lo extraño es relativo, pero estos eventos parecían no tener nada que ver con ninguna de las entidades contenidas en el sitio. Hubo sonidos inexplicables reportados en los cuartos privados de agentes e investigadores, que iban desde susurros hasta gritos de un ser invisible. El personal que se acercaba al bloque de clase D en el sitio notaba una caída inmediata de la temperatura, y algunos empleados incluso afirmaron que podían ver su propio aliento. Varios miembros del personal informaron que desaparecieron artículos mientras estaban solos. La mayoría eran objetos pequeños y fáciles de perder, como bolígrafos y portapapeles. Pero un hombre dijo que su billetera había desaparecido, lo que no sería tan extraño si no hubiera estado de forma segura dentro de su bata de laboratorio. Otros miembros del personal se lavaban las manos inocentemente solo para horrorizarse ante la aparición de una figura ensangrentada con mono de clase D en el espejo mirándolos con odio en los ojos. Hubo errores anómalos en el servidor de computadora, la sensación de ser observado o seguido por alguna fuerza invisible amenazante, incluso la visión de una silueta en sombras que huía por los pasillos y se escondía en las esquinas. Todos estos sucesos fueron denunciados a los altos mandos de la Fundación, pero todos fueron desestimados. La junta directiva del sitio insistió en que estos incidentes probablemente eran el resultado de empleados bajo el estrés mental de trabajar en circunstancias tan extenuantes. Si lo dejaban pasar, estaban seguros de que los informes se detendrían, pero los informes no se detuvieron y pronto descubrieron que este era solo el comienzo. Hubo un aumento en las brechas de contención luego de estos informes iniciales. En total, 12 entidades diferentes fueron liberadas de su contención, y no se podía identificar el origen de estas brechas. Afortunadamente, las entidades fueron capturadas y devueltas a sus instalaciones de contención antes de que pudieran producirse víctimas, pero a partir de ahí las cosas continuaron empeorando. En el transcurso de varios meses, hubo 6 suicidios de empleados diferentes en el sitio. Las imágenes de seguridad de los agentes fallecidos poco antes de su muerte los mostraban actuando profundamente preocupados, participando en una conversación agitada con alguien que no era visible para la cámara. Al principio se postuló que quien estaba molestando a los empleados estaba en un punto ciego, pero rápidamente quedó claro que los empleados muertos estaban siendo atormentados por algo invisible. Las historias de fantasmas eran una cosa, pero ahora con SCP fugándose y un notable recuento de muertos, la junta directiva decidió montar una investigación oficial sobre los sucesos inexplicables. Fue entonces cuando el espíritu fue oficialmente reconocido, identificado y reclasificado como SCP-4973. SCP-4973 fue una vez un trabajador de clase D que fue utilizado como conejillo de indias en 25 experimentos diferentes, con una variedad de entidades en el sitio. Fue expuesto repetidamente a múltiples anomalías inusuales y peligrosas, incluido SCP-158, un gran brazo mecánico capaz de extraer una sustancia no identificada de cualquier sujeto de prueba vivo. Antes de ser llevado a bordo en el sitio 30 de la Fundación SCP, era conocido como Gordon Kardivaclus Markovich, un hombre que había sido condenado por asesinato en segundo grado, después de apuñalar a su esposa 24 veces en el pecho con un cuchillo de cocina. Durante su encarcelamiento, Markovich fue transferido a la custodia de la Fundación SCP y colocado en el sitio 30, donde se le dio un nuevo nombre, D-10000. Durante un experimento que involucró a una entidad censurada, D-10000 fue asesinado y sus restos fueron desechados en una refinería de desechos cercana. Fue entonces, solo 3 meses después de su muerte, que comenzaron los informes iniciales de actividad fantasmal. SCP-4973 se considera una entidad espectral de clase 4, lo que significa que es una entidad que muestra un alto grado de agresión y malevolencia hacia un individuo o grupo específico.
En este caso, el espíritu muestra una hostilidad hacia un grupo muy específico, la Fundación SCP. Las entidades de clase 4 pueden afectar el medio ambiente que las rodea, mover objetos, reducir la temperatura en una habitación e inducir alucinaciones en los humanos con los que entran en contacto. Se cree que estas alucinaciones son la causa del aumento en los suicidios de empleados que ocurrieron después de la primera aparición de 4973. Una de las muchas maneras en que SCP-4973 actuó, en lo que se cree que es un intento de vengarse de la Fundación en conjunto, fue obtener acceso de alguna manera a la base de datos terminal SkipNet. Esto permitió que el espíritu conociera las entidades contenidas en el sitio, así como detalles personales sobre la vida del personal de investigación, seguridad y administración que trabajan allí. Es probable que esta información sea lo que permitió que 4973 causara varias presuntas brechas de contención, aunque los detalles de esas brechas se han eliminado de los registros oficiales. 4973 finalmente fue contenido dentro de un aparato conocido como cámara de vacío de entidad incorpórea, que es monitoreada constantemente por un equipo de especialistas del destacamento móvil Mu-13, apodados cariñosamente como los cazafantasmas. Para evitar que se escape, se han colocado 4 salas neutralizadoras Harrington Hollow en la puerta de la instalación de contención. Este método de contención ha sido muy eficaz, aunque el espíritu se ha escapado un puñado de veces y ha tenido que ser recuperado y colocado de nuevo en su sitio de contención. Para comprender a SCP-4973 y descubrir cómo pudo acceder a la base de datos, se asignó a la doctora Lorraine Casper para realizar una entrevista con el espíritu, hablándole como si estuviera en contención. Y hay una transcripción de esta entrevista disponible en los archivos oficiales de la Fundación. La doctora Casper comenzó la conversación cortésmente, dirigiéndose al SCP como Gordon y preguntándole cómo estaba. Gordon se negó a cumplir con la ronda de preguntas y llegó a gritarle a la doctora Casper hasta que ella le recordó que corría el riesgo de ser terminado si se negaba a responder. La doctora Casper señaló que los archivos a los que tuvo acceso 4973 requerían una autorización que el espíritu no tendría forma de poseer. Él respondió que simplemente hizo un gesto con la mano a través de la terminal para acceder a ella, y explicó: "Se descontroló por un segundo y luego simplemente se detuvo. Podía mover mis dedos por el aire y las pestañas simplemente se desplegaban. Tan fácil como eso". La doctora Casper pidió una aclaración, preguntando cómo podía hacer algo así. 4973 continuó con su explicación. "Ni idea, se sintió como una atracción, como imanes de lejos acercándose cada vez más. No lo sé, algo así". Al encontrar esta respuesta insatisfactoria, la doctora Casper presionó más y pidió una explicación de los intentos de 4973 de liberar peligrosas anomalías de sus sitios de contención. Esta pregunta pareció desconcertarlo y afirmó no entender lo que quería decir la doctora Casper. Ella explicó que las tarjetas de identificación del Dr. Yurkov y el Dr. Orson se utilizaron para abrir las instalaciones de las que escaparon estas anomalías. 4973 se sorprendió de que hubiera sido sospechoso de esos ataques e insistió en ni siquiera saber quiénes eran Orson o Yurkov. De repente se desvió del tema. Hubo un momento de silencio y la doctora Casper comenzó a recoger sus notas e irse, asumiendo que la entrevista había terminado. Para su sorpresa, SCP-4973 comenzó a reír, una risa ruidosa y estruendosa de completo y absoluto deleite. Casper preguntó de qué se reía 4973 y se encontró con la respuesta: "Dios, todo este tiempo tú y tu equipo de cazadores de fantasmas nunca lo supieron". Se negó a aclarar que era exactamente lo que la doctora y su equipo habían pasado por alto, y solo dijo: "Dios, esa mirada en tu rostro cuando descubras que ha estado justo debajo de tus narices todo este tiempo". Continuó riéndose de la doctora Casper durante el resto de la entrevista, negándose a responder más preguntas o explicar cualquiera de sus comentarios. Finalmente la doctora Casper se exasperó y se fue, terminando la entrevista de verdad esta vez. Después de esta desconcertante entrevista, la doctora Casper abandonó inexplicablemente su puesto en el sitio 30. Sus supervisores no pudieron comunicarse con ella ni ninguno de los otros investigadores del sitio. Nadie supo de ella durante toda una semana, hasta que un día llamó al director Eric Riverson del sitio 30 a su línea telefónica personal. Grabó la conversación y se ha incluido una transcripción en el archivo de SCP-4973. La doctora Casper le explicó al director Riverson que se había estado escondiendo en su residencia privada lejos del sitio y que ya no consideraba ninguna parte del sitio segura. De hecho, sugirió que todos los sitios de la Fundación SCP podrían estar potencialmente comprometidos. Explicó su conversación con SCP-4973 y las preguntas que la motivó a hacer. Si él no había estado detrás de las brechas de contención, ¿quién lo estaba?
Nunca se encontró con el Dr. Yurkov u Orson en ninguna de las pruebas que se le administraron, y Orson ni siquiera fue empleado de la fundación hasta después de la muerte de 4973. La doctora Casper postuló que, aunque el espíritu de Gordon no fue responsable de las brechas, otra fuerza espectral o fuerzas en el sitio podría hacerlo. Su hipótesis: el sitio 30 estaba infestado con los espíritus vengativos de los empleados de clase D perdidos a lo largo de los años durante varios experimentos. Para probar su teoría, la doctora Casper puso sus manos en todo el equipo experimental utilizado por el Departamento de Investigación de Anomalías Espectrales. El consenso general entre los investigadores en este campo es que los espíritus filtran un tipo de energía, conocida como ectoplasma, donde quiera que van. Se ha comparado con la piel que queda cuando una araña o una serpiente muda, una parte no esencial de la entidad que se muda y deja un residuo en las áreas donde ha estado. Como era de esperar, se detectó una gran cantidad de ectoplasma dentro del sitio 30. Los espíritus pasaron desapercibidos al principio, ya que muchos de ellos estuvieron inactivos durante bastante tiempo. Los espíritus dormidos son espíritus que no son conscientes de su entorno ni de las circunstancias de su muerte, y no emiten grandes cantidades de ectoplasma. Es probable que después de que Gordon quedara atrapado, varios de los espíritus dormidos del sitio 30 comenzaran a recordar lo que les habían hecho y se manifestaran de maneras más agresivas. Debido a que se suponía que Gordon era el único espíritu en el sitio, su aparición gradual y su comportamiento fueron ignorados, o se presumió que Gordon escapaba de la contención. Después de darse cuenta, la doctora Casper identificó 5 espíritus activos adicionales en el sitio, y pudo capturar y contener a uno de ellos. La doctora Casper advirtió al director Riverson que probablemente había muchos más espíritus que esos 5, y que era solo cuestión de tiempo antes de que se despertaran y se volvieran activos como los demás. La gran cantidad de brechas de contención previas atribuidas al simple error humano se vuelve profundamente siniestra una vez que queda claro que ha habido espíritus vengativos escondidos a plena vista todo el tiempo. Como dijo Gordon en su entrevista, estuvieron debajo de sus narices todo el tiempo. Los hallazgos de la doctora Casper y la historia del sitio 30 presentan una posibilidad preocupante. Cada sitio de la Fundación SCP ha utilizado cantidades masivas de personal de clase T en experimentos humanos con entidades peligrosas, y el recuento de cadáveres en casi todos ellos es asombroso. Si la doctora Casper tiene razón, entonces cada sitio tiene los ingredientes de una casa embrujada. Todos ellos podrían estar infestados con los espíritus de los muertos y enojados clase D, que solo están esperando despertarse y vengarse de los miembros aún vivos de la organización que los mató. Y es solo cuestión de tiempo antes de que tengan la oportunidad de hacerlo. Ahora echa un vistazo a SCP-3999, estoy en el centro de todo lo que me pasa, y SCP-1007, Señor Vida y Señor Muerte, para más historias alucinantes de la Fundación.